Gloria a Dios. Estamos bendecidos por la lluvia, estamos bendecidos porque tenemos libertad, estamos bendecidos porque tenemos a Dios. Tenemos un techo sobre nuestra cabeza que nos permite mantenernos secos. ¿Y qué bendición es eso? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, pedirle al Señor que tome control de esta palabra. Padre, te bendecimos esta mañana. Exaltamos tu nombre y venimos ante tu presencia declarando, Dios, lo que es verdadero, que tú estás en control de todo, Señor. Y ahora te pedimos que tomes control de esta palabra, que seas tú hablando a través de mi boca, que todo lo que yo diga sea de acuerdo a tu voluntad y que nada que yo diga que no sea de acuerdo a tu voluntad se quede en nuestras mentes, Señor. Te pedimos esto no porque lo merecemos, sino porque sabemos que tú eres un Dios misericordioso y que estás aquí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Como sabemos, habíamos estado estudiando el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, y continuamos hoy. Realmente la semana pasada nos quedaba solo un versículo para terminar, pero lo vamos a hacer hoy. Vamos a terminar el versículo que queda del primer estudio, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 3, 12 al 13, que dice así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí hay mucho que desempacar, mucho que desempacar. Irreprensibles en santidad, dice Pablo, que él quiere que seamos. Él está hablando a los tesalonicenses, pero él nos está hablando a nosotros hoy también. Ahora bien, debe ser nuestro mayor deseo como cristianos complacer a Jesucristo, complacer a Dios con nuestra forma de vivir. Y para poder complacer a Dios, tenemos que tener una vida en santidad, vivir en santidad. De nuevo definimos santidad. ¿Qué es santidad? ¿Qué es ser santo? Apartado de todo lo mal y separados para Dios. Somos un pueblo separado para Dios. Para poder ser usados por Dios, tenemos que vivir nuestra vida en santidad, separados de todo lo que es malo. Todo lo que es malo. Ahora bien, vamos a Primera de Pedro 1, 14 al 15. Primera de Pedro 1, 14 al 15. Podemos decir amén cuando lo tengamos. Muy importante que cada uno de nosotros se mete a estudiar la palabra de Dios en su tiempo. Y eso se va a demostrar cuando busquemos en la Biblia, cuán rápido buscamos. Amén. La experiencia nos da la velocidad, ¿verdad? Primera de Pedro 1, 14 al 15. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Que dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda manera de vivir. Ahora bien, definamos lo que es ignorancia. Ignorancia es desconocimiento. Todos nosotros tenemos ignorancia acerca de algo. No hay persona que se lo sepa todo. Pero como está el mundo hoy en día, como estaban los tesalonicenses, recordemos que esta es una carta a los tesalonicenses, pero es una carta a nosotros hoy en día también. Hablando por mí, cuando yo no hacía la voluntad de Dios, que ni me importaba hacer la voluntad de Dios, era por mi ignorancia, porque yo desconocía las consecuencias que no hacer la voluntad trae sobre nuestras vidas. Yo no sabía el bien y sabía el mal de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no mataba a nadie, yo no violaba a nadie, yo no robaba, pero había muchas cosas que yo hacía que estaban contrarias a la voluntad de Dios por ignorancia. Entonces, Pablo dice aquí que seamos santos en toda manera de vivir. Santos, apartados del mal en nuestro hogar, apartados del mal en nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestra interacción con nuestros amigos, nuestra interacción fuera de la iglesia. Aquí todo el mundo es santo, ¿verdad? Todo el mundo es santo. Y quiero decir que santo no es vestirse de blanco, ni tener un aro en la cabeza que es transparente y que flota. No, es nuestra manera de actuar, separado de todo lo que Dios considera malo. ¿Y cómo sabemos lo que Dios considera malo? Tenemos que meternos en su palabra, a escudriñar la palabra de Dios. No es algo que nace naturalmente, aunque algunas cosas están puestas en nuestro disco duro,
lo que es el mal y el bien, hay otras cosas que no. Ok, ahora, puntos importantes del estudio 1 y 2. Puntos importantes, vamos a entrar en estos. El cristiano debe amar, debe tener fe y debe tener esperanza. Amor sobre toda cosa. Pablo nos enseñó y la palabra nos enseña. Jesús nos enseña que el amor es lo más importante. Aunque seas un sabio de la palabra, aunque seas muy inteligente, si no tienes amor, si tú no te acercas a las personas que les estás predicando con amor, no vas a lograr el objetivo. Fe, tener fe, ¿en qué? En Jesucristo, sí, que es Dios, sí, en su palabra, sí, que la palabra y Jesús son uno, que Él es confiable, que su palabra es confiable, que puedes comprometer tu vida con la palabra, sí, puedes confiar. Y esperanza. ¿Esperanza en qué? Que Él vuelve, que tenemos vida eterna. Tenemos una vida eterna que nadie te la puede quitar. Amén. Porque una vez que tú naces de nuevo, nadie te puede quitar esa vida eterna. No importa lo que hagas. Y cuando te cambie el Señor, vas a querer hacer la voluntad de Cristo. No vas a querer hacer la voluntad tuya, que era lo que hacíamos antes. Otro punto, Pablo explica las razones por qué regresa a Tesalónica y por qué Timoteo le trae buena noticia. Eso aprendimos en este estudio. La obra en Tesalónica fue magnífica. Fue una obra que dio mucho fruto. Fue muy exitosa, tremenda iglesia. Se regó el evangelio por toda aquella época. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Pablo afirma el vivir en santidad. Nos enseña que tenemos que vivir en santidad y lo que implica eso. El obrero es digno de su salario. Sabemos que Pablo trabajaba aparte, pero también él dice, podíamos haber exigido que nos dieran algo, porque ¿de qué van a vivir? Pero el obrero es digno de su salario. Muy importante que entendamos esto. Y ahora vamos a ir al segundo estudio. No, perdón, nos quedó una pequeña parte muy importante, importantísima. Ok, ya vimos esto, vamos ahora a entrar a perlas de salvación. Perlas de salvación. ¿Qué son perlas de salvación? Enseñanza que hay en este estudio indispensable para la salvación como cristianos. Que todo cristiano que es salvo tiene que llenar estas características. Y si no las llena, muy probablemente no eres salvo y te estás engañando. Número 1, la fe con obra es la única fe que salva. Lo dijo el pastor en la última prédica. Si tú dices que crees en Dios, eso es tener fe en Dios, que crees en Jesucristo, y en tu vida no hay nada que demuestra que tú eres creyente, probablemente te estás engañando a ti mismo y no eres salvo. Punto 2, convicción, arrepentimiento y cambio de dirección tienen que haber en la vida de todo cristiano. Todo cristiano tiene que estar convencido de que vivimos, que somos pecadores, ¿ok? Que actividades que tú tienes en tu vida, conceptos a los cuales te abrazas son pecados y ofenden a Dios, arrepentimiento de ellos, llegar a arrepentirte de mentir, de robar, de fornicar, de adulterar, todas las cosas que deje el espacio en blanco, todos los hemos hecho. No hay uno, empezando conmigo y terminando con el pastor, que no haya pecado, lo dice la palabra. Entonces, cambio de dirección. Si usted no tiene eso en su vida, probablemente usted no es salvo. La verdadera conversión produce ataque. Cuando usted se convierte, vas a recibir ataque. El ataque puede ser suave, abandono de la familia. Te pueden poner títulos como fanático. Gloria a Dios, yo soy fanático de Cristo. Me lo han dicho, gloria a Dios. Prefiero ser fanático de Cristo que fanático de un deporte. ¿Verdad? Entonces no tengan miedo que le pongan título. No tengan miedo que lo persigan. Dice Pablo. Es más, glorifícate, gloríate que te persigan por la palabra de Dios, por el cambio que has hecho de la oscuridad a la luz. Entonces, todo cristiano que cambió, que nació de nuevo, vas a ser atacado. Confiar o creer en Cristo es confiar en toda su palabra. Todo cristiano nacido de nuevo tiene que confiar y creer en la palabra. Es así, desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta el final.
Y por último, vivir en santidad es indispensable para aquel que se llama nacido de nuevo. Tú no puedes llamarte cristiano y vivir una vida defraudando a los demás, robando, mintiendo, adulterando. ¿Qué practicas en tu vida? Porque la práctica es lo que hace lo que eres. Entonces, los deportistas practican deportes. ¿Quién jugaba fútbol aquí cuando eran jóvenes? Nadie jugaba fútbol. ¿Qué hacías cuando jugabas fútbol? ¿Cuántas veces ibas a la cancha? ¿A la semana? Varias veces. Podríamos decir que tu vida se caracterizaba por la práctica de ese deporte. ¿De qué se caracteriza tu vida? Por mentir, por chismear, por robar. Si ese es el caso, si eso es lo que tú practicas, probablemente no eres salvo. Ahora, yo no soy quien para decir quién es salvo o no. Simplemente cada uno de nosotros necesitamos ver en el espejo y analizar. Porque es muy triste que el día que mueras, llegues ante el Señor y el Señor te diga, yo no te conozco, pero Señor, yo estuve en la iglesia, yo diezmé, yo serví. Apartados de mí, hacedores de mal. Porque a pesar de hacer eso, había otro punto de tu vida que nunca dejaste. Nunca tuviste el poder para vencer el pecado en tu vida. Y el poder te lo da el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en ti, no me digas que el enemigo te engañó y pudo más que tú. Él no puede más que lo que está así. Hay algo que tenemos que orar por ello, que es lo que oraba David. El problema es que Dios mira el corazón. Si tu corazón es perfecto, eres aprobado. Si tu corazón es imperfecto, no. O sea, David cometió grandes pecados, pero tuvo algo que está allí incluido. Tuvo arrepentimiento y cambio de dirección. Exacto. O sea, entonces cuando Dios ve eso, ve que tu corazón es perfecto. Entonces Dios va a mirar el corazón. O sea, no va a mirar lo que tú digas, sino lo que tú sientes, lo que la gente no ve que Dios ve. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Muy exacto lo que dijo el pastor. Y ahí está el peligro. Porque cada uno de nosotros tenemos la capacidad de engañar a otros. Desde que somos pequeñitos aprendemos a engañar a nuestros padres, a engañar al maestro, a engañar a la policía. Y somos expertos en engañar. Pero a Dios no lo puedes engañar, porque Él es el único que ve tu corazón. Gloria a Dios. Ahora sí terminamos con esta primera parte. Vamos ahora al segundo estudio. Mejor dicho, este es el tercer estudio. El tercer estudio. Continuamos, estudio número 3, viviendo como Cristo. Viviendo como Cristo se titula. ¿Alguien me traería un poquito de agua, por favor? Continuamos en Primera de Tesalonicenses 4:1 al 12. 4:1 al 12. Ok, gloria a Dios por su palabra. Lo tenemos ahí, de nuevo en Tesalonicenses, y vamos a quedarnos casi todo en este estudio en Tesalonicenses, aunque haremos unos saltos en otros lugares, otras perlas bonitas de enseñanza que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Javier. Dios te bendiga. Que dice así: queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada, y ustedes en verdad viven así. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Gloria a Dios. No, me equivoqué. Ok. Ok. Ahora sí tenemos un problema. All right. ¿Cuál es esa? Sí. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Bueno, ese me pasa que es otra versión. Sí, mi disculpa, copié otra versión. Mi disculpa, copié otra versión. No, porque es que realmente empieza en la segunda parte. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. La primera parece que es el versículo anterior. Ok, all right. ¿Alguien quiere leer la correcta entonces en voz alta? Sí, ok. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más.
porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. No Ok. está bien, pasa que es a partir de por lo demás. Ok, empezamos un poquito antes. Ok, gloria a Dios. Vivir como a Dios le agrada. De nuevo sale la palabra, vivir como a Dios le agrada. Debe estar en el corazón de todo cristiano. A ti debe importarte lo que le agrada a Dios. Debes preocuparte lo que le agrada a Dios. ¿Y cómo tú sabes lo que le agrada a Dios? A través de estudio de su palabra. No tienes manera de saber lo que Dios le agrada. Tú no naciste con ese conocimiento. Al contrario, nacimos con el conocimiento de hacer lo que nos da la gana. El deseo de lo que nos da la gana después de la caída del hombre. Si tú no entras en tu palabra y la escudriñas, no vas a saber lo que Dios quiere de ti. Ok, gloria a Dios. Ahora bien, ¿de dónde aprendieron los tesalonicenses eso? Porque evidentemente Tesalónica estaba como el mundo está hoy en día, perdido. Ellos tenían conceptos morales irreprensibles, reprensibles. Tenían conceptos morales de que la religión es un lugar donde uno va a un templo y hay prostitutas. Y así es que practicaban la religión ellos. Moralmente estaban corruptos. Entonces, ¿de dónde aprendieron esto? Bueno, casi seguro que lo aprendieron de las enseñanzas de Pablo. La palabra de Pablo. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amén. Por eso cuando usted le hable a alguien, no le digas lo que tú piensas. Dale palabra, no le digas este versículo tal y tal. No tienes que decir eso. Simplemente repítele la palabra de Dios. No vuelve vacía, se queda, a su tiempo da fruto. ¿Ok? Para las personas inconversas. Ahora también, y mucho más importante, de la manera en que vivían los apóstoles. Ellos convivieron, estuvieron ahí por meses. Convivieron con ellos, los vieron actuar, los vieron pelear, los vieron la manera que se respetaban, que se amaban. Y a veces entre los apóstoles había conflictos. Ellos veían eso también, cómo resolvían los conflictos, de qué manera amable y de qué manera respetuosa. Entonces es importante que entendamos que el testimonio de tu vida es enseñanza para alguien siempre. Si tú vives una vida de acuerdo a Dios, vas a dar un buen testimonio. Si vives una vida de acuerdo a tu voluntad, vas a dar un mal testimonio. Yo siempre le aconsejo a la persona, cuando usted vaya a un trabajo, y yo sé que otras personas opinan diferente, no digas que eres cristiano. Dejan que vea lo que tú eres a través de tu comportamiento. En la oficina muchas veces empleábamos personas de la iglesia y más bien jóvenes, mujeres, y entraban por la puerta y enseguida le decían a todo el mundo que eran cristianas. Y pronto venía una enfermera y me decía, fulanita que se dice cristiana, la vimos el fin de semana pasado borracha en la discoteca. Ese es el testimonio que habla. Decían que era cristiana, iban a la iglesia, servían en la iglesia, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Aseguremos que no seamos nosotros, que el testimonio que estamos dando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y en el trabajo sea un testimonio de acuerdo con un cristiano. 4:3 al 5. Por la voluntad de Dios es vuestra santificación, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. He subrayado varias palabras porque tenemos que definirlas. Primero que nada, dice ahí, apartéis de fornicación. La palabra fornicación viene del vocablo hebreo porneio, de donde viene la palabra pornografía, y significa toda relación ilícita, toda relación incorrecta, ilegal. ¿Ilícita a quién? ¿Al mundo? Porque para el mundo todo es legal hoy en día. No, para Dios. Todo lo que Dios considera ilícito, aquí se refiere, tenemos que apartarnos nosotros. Eso incluye la homosexualidad, eso incluye masturbación, eso incluye todo tipo de adulterio y todo tipo de relación sexual entre personas que una o la otra no está casada. No me digas que tú eres cristiano y vives en adulterio. No me digas que tú eres cristiano y vives atado a la pornografía.
Y si ese es el caso, pide ayuda. Es triste. 75% de los hombres en las iglesias están atados a la pornografía. Esa es una atadura. Sí, tenemos que entender que vivimos en una cultura de, déjame ver si digo bien la palabra, porque es complicada, o sea, en que todo es lícito. Todo es lícito. O sea, entonces, dentro de esa cultura nosotros tenemos que darnos cuenta que hay cosas que no son lícitas para Dios. Para el mundo sí, pero para Dios no. Entonces, es una lucha diaria y tenemos que orar por ello. Punto. Porque el mundo le pregunta, no, eso está correcto, eso está bien, no, eso no está bien, eso está mal. Hasta lo recetan. Exacto. Conozco el caso de un hermano que vino a mí y era bien jovencito en el Evangelio y me dijo, pastor, yo acabo de enterarme que a Dios no le agrada que uno tenga relaciones sexuales cuando uno no está casado, pero yo estoy divorciado, ya yo no le pertenezco a mi ex esposa. Yo digo, sí, la palabra dice que eso es, ¿cuál es la frase? ¿Alguien me ayuda? Fornicación. Viene de nuevo también de la palabra porneo. ¿Ve? Y muchas veces la Biblia se refiere a sexo con prostitutas, es lo que está hablando aquí, ¿verdad? Pero es sexo entre cualquier persona que no están casadas. Entonces, ¿qué ocurre? Esta persona realmente tenía a Cristo en su corazón y quería complacer a Cristo. Rompió con su novia. Él me contó que la novia no lo podía creer. Estamos hablando de adultos, personas adultas, 40 y pico de años. Y enderezó su vida de ahí en adelante, porque aprendió. Y la persona me dijo, enséñame los versículos. Es importante, no es irrespeto a un pastor que usted le diga, enséñame los versículos, pastor. Porque usted tiene que aprender cosas que están respaldadas por la palabra. Porque hoy en día en el mundo que vivimos, las personas las inventan del aire para manipular al pueblo. Por eso tenemos que conocer palabra. Entonces, fornicación, eso es lo que significa. La palabra esposa viene del vocablo eskeus, que significa vaso o cuerpo. Alguien lo interpretó un día como esposa, pero es realmente que sepamos tener dominio propio de nuestro cuerpo. Es lo mismo. Si eres casado, el cuerpo de tu esposa es el mismo que el tuyo. Somos uno, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, la tercera palabra, concupiscencia es epitumia. Epitumia es deseo desenfrenado de algo. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del sexo. Entonces, deseo desenfrenado sexual. ¿Ok? Deseo desenfrenado sexual. Y, ¿qué dice aquí? Que los que son así, los gentiles, no conocen. La palabra conocen es, no pueden entender, no pueden ver a Cristo. ¿Por qué no pueden ver a Cristo? Porque cuando tu corazón está lleno de pecado, jamás vas a poder entender a Dios y mucho menos obedecerle. Mucho menos obedecerle. Si tú no estás dispuesto a dejar el pecado en tu vida, no vas a entender por qué tienes que venir a la iglesia el domingo después de trabajar 6 días y estar cansado. No vas a entender por qué tienes que dar 10% de lo que tú ganas bruto a la iglesia. Y no es para el pastor, es para la iglesia. Y no es tuyo, le pertenece a Dios. La palabra dice que 10% es de Él. No vas a someterte a la autoridad de un pastor cuando hiciste algo malo y necesitas ser corregido. No vas a entender eso. No vas a entender por qué la familia te rechaza de pronto. Hay un montón de cosas que no vas a poder entender. ¿Por qué? Porque tu pecado no te deja ver. Y todos hemos estado ahí, por lo menos hablo yo, que unos momentos, un largo periodo de mi vida, no entendía nada de esto en lo que vivo hoy en día y lo que me regocijo hoy en día. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Podemos decir amén cuando lo tengamos. Y ya veo que no vamos a poder terminar este estudio hoy, pero no importa, tenemos un domingo más. Hebreos 12:14. Podemos decir amén cuando lo tengamos. ¿Qué dice así? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De nuevo, lo que aprendimos en el otro estudio, que si usted no vive en santidad, usted probablemente no eres salvo. ¿Qué quiere decir el Señor aquí con que no verá a Dios? ¿Quién va a ver a Dios? Los salvos. Dios va a ser visto por aquellos que van al cielo, por aquellos que tienen salvación. Entonces, la palabra enseña que nada que no es santo va a poder entrar en el cielo. Entonces,
tenemos que entender eso. Y es un proceso. La santificación es un proceso de la vida entera. Usted coge una persona que acaba de entregar su corazón a Jesucristo y usted lo compara con un mundano que no conoce a Cristo, son iguales. Son iguales. No ha habido tiempo para que cambie. No ha habido tiempo para que el Espíritu Santo y la palabra de Dios obre sobre ellos. Es un proceso que nunca para y que termina cuando vayamos al cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y como dijo el pastor, el Señor jamás va a rechazar un corazón contrito y humillado. Pecaste, lo admitiste ante el Señor lo vio como quiera, ¿para qué se lo vas a esconder? Y te arrepientes, perdóname Señor, no sé qué estaba haciendo. No le des excusa a Dios. Dios sabe por lo que tú lo hiciste. Sí, porque hay gente que piensa que Dios es una persona. No, pero tú sabes que yo soy bueno, mira, considéralo, no. Mira, dile que eres pecador y perdóname, Señor, lo que hice es malo y no te agrada. Exacto, más nada. Y vas a recibir el perdón de Dios porque ese es el Dios tan grande que tenemos. Sí, hermano. Sí, lo que yo he aprendido, somos pecadores. Sí, Señor. La santidad viene hasta el momento que nos morimos. Como salvos, hasta ese momento somos santos, no antes. Si habrán otros versículos que puedan cambiar eso. O sea que no somos, si santidad quiere decir santos. Sí, santidad, el término, perdone. Hasta que nos muramos vamos a ir al cielo con el Señor. Sí. Entonces, siempre como decimos somos pecadores, vamos a pecar de una u otra forma, de palabra, obra, pensamiento, lo que sea. Entonces no somos santos. Sí. Santos hasta el momento que nos morimos, el Señor nos promete la santidad. Y ahí está por qué tenemos todos esos estudios. Déjeme terminar lo que le voy a expresar. Y ahí está por qué tenemos todos esos estudios. Tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene una definición para las diferentes cosas que dice la Biblia. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes qué es santidad, cada uno me va a dar una opinión diferente. ¿Y sabe cuál es la opinión que vale? La opinión de Dios es la que vale. Te garantizo que la opinión de Dios es distinta que la suya, y distinta que la de la hermana, distinta de muchos. Las otras opiniones no son válidas, por eso aprendemos la opinión de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Sed santos, porque yo soy santo. Y no lo dice en un versículo, porque hay veces que hay cosas que lo dice en la palabra en un versículo. Y usted no puede hacer una ley de Dios basada en un versículo, pero el requerimiento de santidad, y santidad, como lo define la palabra, es somos un pueblo separados para Dios. Yo no estoy separado para ver pornografía, yo no estoy separado para robar, yo no estoy separado para mentir, yo estoy separado para Dios y separado del mal, porque ahora que tengo los ojos y veo con los ojos a través de Dios, puedo ver lo que era el mal. Antes para mí el adulterio no era mal. Antes para mí estar en fornicación no era el mal. Ahora que puedo ver sí lo es, y voluntariamente escojo separarme de eso. Yo sé que si yo puedo robar, no lo hago, porque eso es mal. Escojo no hacerlo. 20,000 cosas que yo escojo no hacer hoy en día porque conozco la verdad. Eso es, todo podemos hacer, darle la definición que queremos, pero la única definición que es válida es la definición que da la palabra de Dios si queremos vivir una vida sometida a la voluntad de Cristo. Sí, hermana. Tal vez es importante entender que lo que nosotros recibimos no es el original como salió de la boca del Señor, digámoslo así, o de la persona que dijo lo que se escribió. Nosotros recibimos una traducción, y para entender, digamos, lo que significa santidad, tenemos que ir al original y ver qué significa santidad. Y cuando vamos a ver qué significa la palabra santidad, significa separados de lo malo, del mal. Eso sí. es lo que... No, yo estoy de acuerdo. Hay algo, permiso, José, que quizás esto aclare.
por ejemplo, Pablo cuando escribía a la iglesia, a todos los santos. Nosotros somos santos Lo somos, ahora. lo somos. ¿Por qué somos santos? Porque somos apartados para Dios. Ahora, cuando conocemos al Señor, comenzamos un proceso de santificación. No alcanzamos la santidad plena hasta que estamos con Dios en la eternidad. Pero ahora somos santos, tenemos que vivir apartados del mal, buscando cada día hacer más el bien y acercarnos más a Dios. En ese sentido, sí podemos practicar la santidad. O sea, porque somos santos, somos apartados para Dios. Y es más, la Biblia nos dice, como decía el hermano Pardo, sed santo, dijo Dios, porque yo soy santo. Pablo le escribía a la iglesia, decía a todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los cristianos. Ahora, no quiere decir que yo tenga la santidad completa y plena, la voy a alcanzar en el cielo, pero aquí tengo que vivir luchando por cada día ser más santo. Exacto. Estoy de acuerdo. Hermano. Estuviera correcto decir que aunque estamos en el proceso de santificación, Dios ya nos ve santificados. Sí. Porque ya está viendo, está viendo en lo que es el futuro de nosotros. Sería correcto decirlo así. Sí, es que somos santificados a través de Cristo. Y tenemos que darnos cuenta que aquí Pablo está definiendo lo que es santificación en un cristiano. Ahora estamos hablando qué es ser santo en relación a la sexualidad. Es lo que estamos hablando en este caso. Pero lo mismo viene con robar, lo mismo viene con mentir. Son cosas que el cristiano, el Espíritu Santo te va a hacer sentirte mal cuando tú haces esas cosas. Y te va a compungir, no te va a obligar a hacerlo, pero te va a hacer sentirte mal si no te arrepientes, si no pides perdón, si el Espíritu Santo está en uno. Ahora, venir a la iglesia no significa que tú tienes el Espíritu Santo adentro. Y eso es lo que yo repito, porque yo quiero que todos nosotros nos veamos en el cielo, pero venir a la iglesia no nos hace ser salvos. Quisiera que usted explicara, hay una diferencia entre la santidad del cristiano y los santos que tienen otra iglesia. Mi pregunta, ¿hay una diferencia entre...? Sí, yo le estoy definiendo la santidad bíblica. Es lo que dice la palabra, apartados del mal. ¿De qué se caracteriza tu vida? Eres como la mayoría de la gente que cuando hay un negocito que se salió y puedes ganar un montón de dinero y te traen un montón de mercancía a tu casa baratísima, y tú la puedes vender por el triple de lo que la compraste. Tú sabes que eso es robado. Mucha gente corre a eso. Cuando tú oyes que hay un fraude con seguro y que lo único que tienes que hacer es pretender que un carro te dio a las 3 de la mañana atrás de tu carro y te van a dar 1.500 pesos. Tú corres a eso. Mucha gente lo hace. ¿Verdad? No, él preguntaba, le voy a dar la respuesta a Francisco. ¿Qué diferencia hay entre los santos de otra iglesia y nosotros? Es que los santos de esa iglesia son adorados, nosotros no. Sí. Nosotros vivimos apartados para Dios, pero el único que adoramos es a Dios. Ok, estás hablando de ídolos, entonces. Sí, le llaman santos, son ídolos, realmente son ídolos, porque ni ven, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Son cosas hechas por el hombre que no tienen valor ninguno. No son nada, son estatuas, son... Es una mala aplicación que ellos hicieron. Sí. Y cuando en otras religiones, cuando una persona muere, ellos dicen que primero está cuidándonos desde el cielo, segundo le podemos pedir, porque yo he oído gente que le pide a mi madre que está en los cielos, a la propia madre, le piden que por favor, que esto, que lo otro, o sea, como a eso le llaman santo, y sí. Además beatifican el montón de gente que igual que nosotros, pues vivieron una vida tal vez correcta, pero igual pecaron que nosotros. Exacto. Continuamos, ¿verdad? Vemos que de nuevo, ¿verdad? Pablo vuelve al tópico de la pureza y santidad sexual. El Señor quiere santidad en el matrimonio y mucho más. Quiere santidad en el matrimonio y mucho más que esto. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Y esta es dura para nosotros los hombres, la que les voy a decir, la que vamos a compartir. Primera de Pedro 3:7. Perdón. 3:7. Primera de Pedro 3:7. ¿Tenemos? Que dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a otra versión, traducción en lenguaje actual. En cuanto a ustedes, los esposos, nos está hablando a nosotros, sean comprensivos con sus esposas, reconozcan, honren, es así, que ellas no tienen la fuerza que ustedes tienen, pero que también ellas, Dios les dio, le ha prometido vida eterna. Ellas son hijas de Dios también. Está diciendo Pablo, cuidado cómo tratas a tu esposa, porque ella es hija de tu padre, y tu padre la va a cuidar fuertemente, porque ella no tiene la fuerza para cuidarse por ti misma. Y agrega algo mucho más que quizás puede responder, porque a veces pedimos y no recibimos. Y dice así, si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Eso es una promesa condicional. ¿Quieres que Dios escuche tus oraciones, varón, esposo? Trata a tu mujer con cariño, con amor, con respeto, con cuidado, porque ella es hija de Dios. Y si tú la usas emocionalmente, psicológicamente, físicamente, le gritas, la humillas, ni te ocupes, ni pierdas tu tiempo pidiéndole nada a Dios, porque no te está escuchando. Él no te está escuchando, es lo que enseña la palabra de Dios. Usted puede creer diferente, pero es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, Dios tiene otros requerimientos sobre la esposa, pero no estamos hablando de esto, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿en qué otra manera honramos a nuestra esposa? Bueno, dijimos que dándonos cuenta que es un vaso frágil, son más débiles de nosotros. A veces elevamos nuestra voz un poquito y ellas se asustan, se sienten mal. Tengamos cuidado con eso, simplemente lo que está diciendo Pablo aquí. Ahora, hay otra manera que podemos honrar a nuestras esposas, manteniendo pureza sexual, ¿verdad? Hebreos 13, 4 al 5, vamos ahí. Hebreos 13, 4 al 5. Podemos decir amén cuando lo tengamos. Amén. Dice así, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Traducimos la palabra mancilla. Vemos, hermanos, que todas las palabras, esto fue escrito en griego y muchas palabras no se traducen igual. La palabra mancilla es el vocablo griego amiantos, que significa sin contaminación. Entonces, tenemos que aprender qué contamina el lecho matrimonial. Toda relación contraria a Dios. Toda relación. El adulterio, la fornicación, la pornografía contamina el matrimonio, el lecho matrimonial. La bestialidad. No vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Pero el montón de prácticas que Dios considera equivocadas o ilegales y se encuentran a través de la Biblia. Entonces, eso es amiantos. El prefijo a significa sin. Entonces, contaminados, ¿verdad? Y dice aquí, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. La palabra juzgará ahí, los condenará. Porque hay condenación sobre esas cosas. Condenación sobre esas cosas. Gloria al Señor. Ok. Esta se la dejo para la próxima vez. Faltó el versículo 5. Ok. ¿Perdón? Faltó el versículo 5. Dijiste que ibas a leer 4 y 5. Ah, ok. Equivocado. Eso es sobre el 4. Error del maestro. Gloria a Dios. Entonces es un buen maestro. Porque no tienes error y no es un buen maestro. El secretario se equivocó. Ok, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies a orar. Sí, vamos a... gracias. No, porque quiero... Julio se me fue. A mi gordo me tuvo que pasar a ayudar a los americanos. Ok. Bueno, entonces después oraremos por él. Bueno, hermano, damos gracias a Dios. Y déjeme decirle, cuando estemos el domingo que viene en el mensaje, van a ver qué bien cómo Dios obra, porque el próximo domingo vamos a hablar precisamente de lo que Cristo enseñó acerca del adulterio.
Así que esto es la introducción a lo que vamos a hablar el domingo que viene. Acuérdense que estamos en el Sermón del Monte y vamos a ver cómo Cristo enseñó acerca de adulterio. Así que la palabra de Dios es una. Usa al maestro, usa al pastor, los usa a ustedes, lo que ustedes hablan también es enseñanza. Y así es como crecemos. Si usted piensa que crecemos de otra forma, es imposible. Bueno, vamos a ponernos en pie. Recuerda que tenemos el culto allá con los americanos. Esperamos que sea de bendición. Vamos a tener la cena. Va a ser cada 2 meses. Aquí no vamos a tener cena. La cena va a ser allá cada 2 meses. Así que esperamos que siempre un grupo o la mayoría podamos estar allí para oír el mensaje y participar de la cena. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es una. Y lo que enseña un maestro o predica un pastor o predica un evangelista, si es palabra tuya, sale toda unida. Y es una armonía en cuanto a la enseñanza que tenemos que recibir. Gracias por los maestros que tenemos. Gracias por este grupo. Te pedimos ahora por el culto que vamos a tener unido con los americanos. Te pedimos que uses al pastor Joe, que tú lo uses como instrumento, y también a nuestro hermano Guardo en el traslecho que va a hacer. Ayúdanos, Señor, para unidos a adorarte, y sé también con cada uno de aquellos que no han podido venir, con los que están de viaje, y sé con el próximo miércoles que vamos a continuar con el estudio bíblico de Daniel. Ahora, danos tu bendición, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, para cada día hacerte más fieles. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.